Bueno, traders, sean todos bienvenidos a la segunda parte de este curso de psicotrading. Les quiero pedir por favor que las personas que no hayan visto el video inicial de ecos de crianza asociados al trading, vayan y lo vean primero para que puedan entender claramente y seguir el proceso adecuado para que puedan entender eh, esta parte del video y la información que les quiero brindar en él. Bueno, vamos a comenzar. Quiero que tomando como base y referencia la información que brindamos en el primer video, en donde hablamos de los modelos de crianza, de los cuatro modelos de crianza principales, que son el modelo autoritario, el negligente, el indiferente y el democrático, y cómo de alguna manera estamos vinculados a este tipo de modelos desde nuestra infancia, algunos en un porcentaje más alto que en otros, algunos estaremos inmersos en uno específicamente y como tal ese tipo de modelos han desarrollado en nuestra personalidad algún tipo de comportamientos y actitudes que nos han afectado a raíz de todos los contextos de nuestra vida laboral, familiar, de amistades y demás. Y que específicamente en el trading afectan es un 100%, un 1000% más, porque aquí aparecen todos estos demonios, nuestros sesgos cognitivos, nuestras distorsiones cognitivas, nuestros pensamientos irracionales, todo lo que un día a día aprendimos en nuestra familia y en nuestro entorno social dentro de cuando estábamos apenas desarrollando nuestra personalidad. Entonces, como tal, voy a hacer como la consecución en orden de cómo desde esa personalidad eh, y cómo a medida que va madurando esa personalidad a sí mismo, vamos moldeando de alguna manera o podemos moldear de manera positiva o negativa este tipo de personalidades para bien o para mal. La idea es que podamos enfocarnos desde el origen, desde donde se generan y paso a paso poder ir viendo cómo dentro del proceso de aprendizaje, tanto del trading como de la vida misma, podemos ir mejorando y haciendo una gestión del cambio positiva y adecuada para nosotros mismos, para nuestra vida en general, pero principalmente en este caso para nuestro trading. Hablamos entonces de que el éxito en el trading se deriva de un éxito o de un equilibrio integral, ¿no? No solamente necesitamos el conocimiento, sino también la práctica y también tener las habilidades emocionales y psicológicas para poder afrontar todas estas enseñanzas que nos da el trading, por no decir problemas, tropiezos y demás. Bueno, vamos a empezar porque quiero que ustedes se enfoquen y recuerden la información de este primer video, de los ecos de crianza. Espero que en este momento ustedes ya tengan definido en cuál de estos cuadrantes o estos modelos están ubicados o cuáles interfieren o han influido más en ustedes que otros, porque a partir de allí vamos a arrancar con esta información. Vamos a tomar como referencia el trading como un negocio, como una empresa que debe estar organizada desde sus bases para que pueda funcionar correctamente. El trading falla desde el momento en que lo tomamos como un juego, como una forma de ganar dinero fácil y nos negamos a darnos cuenta que, como todo en la vida, el trading necesita que sea organizado desde sus bases, desde sus objetivos principales como lo es cualquier empresa, cualquier negocio. Entonces voy a tratar de rápidamente explicarles cómo está estructurado a nivel organizacional una empresa, qué se necesita para que esa empresa a nivel de estructura se crea y empiece a ejecutarse y funcione de manera efectiva y adecuada, cumpliendo sus objetivos organizacionales y que su actividad económica funcione correctamente. Vamos a visualizar, vamos a enfocarnos a pensar que nuestro trading es nuestro negocio personal, es nuestra empresa personal. Como tal, una empresa
desde antes de hacer un registro en Cámara de Comercio y demás entidades legales correspondientes, debe tener previamente una planeación estratégica organizacional. Esa planeación estratégica organizacional demanda que se tenga unos objetivos organizacionales, obviamente una un nombre o una razón social establecida, un nicho específico al cual se va a dirigir y una misión, una visión, unos objetivos, unos valores organizacionales, previamente establecido un reglamento interno de trabajo que también tiene que estar asociado con las leyes o los parámetros legales del país que corresponda. Entonces, desde allí vamos a ver, empecemos a ver y analizar en nuestra mente cómo todo siempre tiene un orden, todo cumple unos límites, unas normas, y vayan asociando la información que les di de las personas que no están acostumbradas a cumplir normas, que no están acostumbradas a tener límites ni personales ni sociales. Siguiendo con el orden que debe tener una empresa, debemos tener en cuenta que dentro de ese proceso de las bases, de los objetivos organizacionales, los valores, la misión, posteriormente se debe establecer las áreas que van a contribuir a que esa empresa se estructure como debe ser. Para cada una de esas áreas se debe generar también asimismo un plan. Así como existe el plan estratégico organizacional, existe el plan estratégico de talento humano, el plan estratégico todo del área de contabilidad, el plan estratégico de gestión del área comercial, del área de servicios. En sí, cada partecita, cada fractal de esa empresa tiene que tener una planeación estratégica. Como todo en la vida, todo debe tener un orden. Esa planeación estratégica de cada uno de los cargos, asimismo tiene consigo, o la organización en general, debe tener una planeación estratégica, perdón, un sistema de gestión por competencias. ¿Qué es un sistema de gestión por competencias? Es un sistema que se encarga de planear, de organizar, de formular tareas, funciones específicas para cada cargo. Vamos a definir las competencias como las cualidades o las habilidades que debe cumplir una persona para desarrollar cualquier tipo de actividad. En este caso, vamos a tratar de entender que, o vamos a hacer el ejemplo, a tomar el ejemplo de en una empresa de logística, la empresa necesita un montacarguista. Vamos a enfocarnos en un cargo en específico para que ustedes puedan comprender mejor la información. ¿Qué necesita este montacarguista para poder desempeñar muy bien su cargo? Empecemos que necesita tener el curso de montacarguistas, de pronto un curso de alturas, de pronto el conocimiento mecánico del aparato que va a manejar, debe tener previamente una experiencia también, eh, debe tener unas competencias como de, no sé, de habilidades de movimiento, motoras a nivel físico. Son competencias y habilidades que debe existir y que debe tener para ese cargo. No son las mismas competencias que necesitaría, por ejemplo, el auxiliar de mantenimiento que ayuda con los arreglos locativos, con la limpieza y el orden de la empresa, ni tampoco son las mismas competencias que necesita, por ejemplo, el auxiliar contable, que son otras competencias completamente diferentes. ¿A qué voy con esto? Asimismo, como nuestro trading, nuestra profesión de traders es un negocio, es una empresa, necesitamos poder identificar, hacer una planeación estratégica e identificar qué tipo de competencias necesitamos para poder llegar a ser unos traders exitosos. Volviendo al tema de la empresa desarrolla ese sistema de gestión por competencias para poder identificar cuántos cargos necesita la empresa, necesita una recepcionista, necesita la persona de servicios generales o de ayuda en limpieza, necesita un CEO, necesita gerentes para cada área, para el área comercial, para el área de servicios, para el área de mantenimiento. Cada uno tiene que tener sus propias cualidades. No podemos llamar a Pepito y es el problema que algunas empresas entienden que
algunas empresas tienen, que contratan gente recomendada simplemente porque me la recomendó Pepito, el dueño de la empresa, el hijo del dueño de la empresa, y contratan personas para cargos que no tienen absolutamente ni idea cómo ejecutar. Este tipo de casos pasa precisamente en este gobierno saliente en mi país, Colombia, en donde en el gobierno se vieron demasiadas contrataciones de este tipo, en donde gente que no cumplía con las competencias ni de experiencia, ni competencias duras, ni competencias blandas necesarias para cumplir esos cargos fueron eh, contratadas y pues obviamente las consecuencias se vieron rápidamente en esta situación. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa para poder identificar qué competencias necesita cada cargo? Necesita empezar con esa planeación, hacer un análisis de cargo, identificando cuáles son las funciones que va a cumplir cada uno de esos empleados, delimitarlas. ¿M? Vayan asociando la información a al trabajo del trading, a la disciplina del trading. Entonces, como necesitamos delimitar, ay, este gatito, como siempre, gatito, Ángel Trader está acá con nosotros. Estas, estas empresas necesitan delimitar esas funciones de cargo para cada uno de los empleados que vayan a contratar, porque si no lo se hiciera, entonces el empleado que fue contratado para limpiar los vidrios resultarían entonces mandándolo, que suele suceder, a hacer los mandados, a hacer los domicilios y estaría saliéndose de las funciones de su cargo y arriesgándose a nivel integral también y a nivel de la responsabilidad de las aseguradoras de riesgos laborales. Entonces, para eso existe el sistema de gestión por competencias, para eso existen los análisis de cargo y para eso existen también el diseño de los perfiles de cargo. Digo, déjame, espérenme un momento porque voy a revisar, no sé si este lindo gatito ha pausado la grabación. Espérame, gatito, espérame. Al parecer sí lo hizo. Denme un momento, por favor. Vivo, mi amor, vamos, mi amor, vivir, mi cielo. Y ahorita te consigo. Les presento a Vigo Trader. Él es Vigo Trader, el amor de esta casa. Bueno, vamos a ver. Creo que continuamos con la grabación. Perfecto. La empresa entonces necesita delimitar ese tipo de funciones de cargo para que los jefes de área no resulten como exigiendo a otros, a sus empleados que ejecuten labores, acciones que no les corresponden. Eso a nivel legal debe hacerse porque suele suceder que a veces se contrata una persona para determinado cargo, pero resulta haciendo o ejerciendo funciones que no tienen nada que ver con su competencia ni para lo que fueron contratados en sí. ¿Qué pasa con esto? El análisis de cargo se realiza desde qué paso a paso identificando qué tiene que hacer ese empleado, dejándolo obviamente registrado en unos perfiles de cargo que establecen inicialmente el nombre del cargo, las competencias blandas, ya les explicaré más adelante qué son competencias blandas, las competencias duras que necesita este empleado para desarrollar ese cargo y cuáles son las funciones específicas y el alcance que tiene el cargo y hasta dónde se delimita. Como tal, después de tener delimitado, después de hacer esos perfiles de cargo, se debe iniciar un proceso de reclutamiento y selección para poder seleccionar a la persona idónea para que pueda desempeñar el cargo. Esa persona idónea debe cumplir a cabalidad los requisitos de las competencias, de la experiencia,
de la que tenga experiencia como tal en las funciones del cargo. ¿Cómo se hace para poder saber que esa persona tiene esas competencias? Se debe hacer una evaluación. Esas evaluaciones organizacionalmente por lo regular se hacen con pruebas psicotécnicas, con entrevistas por competencias y ciertas actividades que ayudan al profesional, principalmente de psicología, para poder evidenciar y saber si esa persona cumple o no a cabalidad con las competencias blandas y con las competencias duras para poder desempeñar este cargo. Ese tipo de evaluación se debe hacer antes de contratar a la persona. Si la persona no es contratada, pero se quiere contratar a pesar de que no cumpla con las competencias, se debe hacer un proceso de inducción o del cargo específico o un proceso de capacitación o formación para ayudarle a fortalecer o desarrollar las competencias que le hacen falta, se puede hacer y es viable completamente. Vuelvo a repetir y retomo que todo lo que les voy diciendo como ejemplo de una organización, lo tomen como ejemplo de que ustedes son su empresa y ustedes son el empleado de su empresa de trading. Bueno, su trading es un negocio, su trading es su organización y tienen que enfocarse mentalmente para planearla de manera estratégica y organizada para que asimismo pueda eh, surgir de manera efectiva y exitosa como ustedes lo quieren. Teniendo entonces como base esa evaluación y que vamos a contratar una persona idónea que cumpla a cabalidad el perfil y todas las condiciones, entonces ya tenemos la seguridad de que contamos con alguien profesional para poder realizar esa labor. Como estamos hablando de la empresa en sí, asimismo como necesitamos hacer esas evaluaciones, vamos a poner a prueba esas competencias, esa experiencia y vamos a ir al ruedo. Vamos a permitir que ese empleado desarrolle la labor para la cual fue contratado. En este caso, después de que el trader considere que cumple con todas las competencias, con todas las habilidades necesarias, con todo el manejo y trabajo psicológico que tuvo que haber realizado para poder entender y gestionar y hacer un feedback de su gestión emocional y psicológica en el trading, se debe hacer un feedback, una evaluación posterior. En una organización se llaman evaluaciones de desempeño. Es decir, después de que ya ha sido puesto a prueba ese empleado con el cargo, en la ejecución del cargo, se debe generar una evaluación desde un aspecto global, desde un ámbito global, para evaluar si sí definitivamente es apto para el cargo o no. En el caso del trading, es igual. Antes de obtener unas competencias de conocimiento, que son las competencias duras, ya les explicaré más adelante, debemos también darnos cuenta que tengamos las demás competencias para entrar a operar. En el caso tal de que, bueno, queramos hacerlo por impulso, comenzar a operar, empezamos a ver que fallamos, que perdemos, vamos a mirar, parar, hacer un alto en el camino y evaluar, hacernos una autoevaluación de desempeño para saber si efectivamente estamos operando de la mejor manera, utilizando los recursos que nuestras competencias nos dan o evaluar si definitivamente estoy fallando, me falta reforzar alguna competencia que me ayude a mejorar mi trading. Teniendo en cuenta que ya tenemos esa evaluación, la idea es establecer acciones de mejora. Asimismo, como pasa en una empresa, hay otra área que se encarga de hacer una revisión de calidad, que es el área de gestión de calidad, que se encarga de hacer auditorías a cada una de las áreas, a ver si están cumpliendo con los procesos, los procedimientos, todas las acciones que se derivan de esa organización de cada una de las áreas, que se deben cumplir porque están limitadas dentro de unos parámetros. Hay algunos empleados que las cumplen, otros no, y allí mismo en esas organizaciones se ve la cantidad de personalidades distintas que han sido creadas dentro de esos diferentes modelos y cómo esos tipos de personalidades pueden interferir en el ambiente laboral,
en, en las peleas en el trabajo, cuando no hay comunicación, cuando no hay comunicación interna, una buena comunicación a nivel laboral, ni tampoco a veces buena comunicación con los clientes mismos. Entonces, eso ocurre cuando no se hace un buen proceso de gestión por competencias y buen proceso de selección también. Teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que hacer nuestro buen proceso de selección de nosotros mismos para entrar a operar al mercado, buscando que cumplamos ese tipo de competencias a cabalidad. Teniendo ya nuestro perfil de cargo, sabiendo qué competencias necesitamos para poder operar, necesitamos establecer las normas. O sea, bueno, tenemos establecido el plan de trading porque está dentro de nuestra planeación estratégica organizacional, está el planear también nuestro plan, establecer nuestro plan de trading. A medida que vamos desarrollando, estamos asumiendo que ya contamos con las competencias duras y blandas para poder entrar al mercado a operar. Como tenemos una empresa, las empresas al igual que el mercado, tienen altibajos. No siempre están en un proceso de tener una buena racha de ventas, una buena racha de clientes, de venta de servicios, lo que sea que esté brindando, sino que hay momentos en los que no, pues no hay posibilidad de ventas, se bajan las ventas por X o Y motivo, el mercado no ayuda, al mercado pues de la actividad laboral que tenga la empresa. No estoy hablando específicamente del mercado dentro de en este momento. ¿Qué puede hacer esa empresa cuando pasa un año y vendió mucho, pero al siguiente año nada? No sabe qué pasa, cambió el nicho, la competencia le está ganando. Tiene que tener una acción previa, establecida, planeada para poder ejecutar y defenderse de esa situación que no se esperaba. Para eso las empresas también ejecutan una estrategia de DOFA, se llama un análisis DOFA, en donde evalúan previamente qué oportunidades tienen ante el mercado, o qué debilidades inicialmente podrían tener ante la competencia, ante los factores del mercado que pudieran intervenir en su desarrollo, qué oportunidades podrían aprovechar, qué fortalezas podrían implementar para poder combatir esas malas rachas y también que identificar, por ejemplo, las amenazas que pudieran llegar a presentarse y poder actuar de manera proactiva y no reactiva, no actuar ante la contingencia, sino ser proactivos y tener ya una planeación para poder ejecutar. Eso pasa de igual manera en el trading. Antes de entrar a operar, nosotros ya debemos tener previamente organizado nuestro plan de trading. Debemos tener claro hasta qué punto yo voy a gestionar mi operación, ya teniendo establecida mi forma de operar, si soy swing trading, si soy scalper, si soy day trader. eh, Tengo que haber establecido cómo gestiono mi operativo. No puedo entrar al mercado sin saber diciendo voy a mirar a ver cómo está el mercado, de pronto hago un swing o de pronto hago un scalp. No, primero debo establecer qué es lo que me gusta más, con qué forma de operar yo me siento más tranquila. Mi emoción está estable, aplomada, puedo pensar con claridad y de esta manera poder definir cómo voy a entrar al mercado. Estoy detectando qué oportunidades tengo, qué fortalezas, qué competencias tengo. Bueno, tengo paciencia, puedo ser swing. Eh, Considero como una debilidad el hecho de que soy un poco impaciente, entonces eso corresponde a una debilidad que tengo que contraatacar con algo. Soy impaciente, voy a intentar entonces hacer scalping porque yo no tengo la paciencia para esperar un rango de horas, de días enteros. Detecto como amenaza cuando el mercado se pone en mi contra,
¿Qué hago entonces para poder contrarrestar esa amenaza o las emociones negativas que me empieza a generar esas amenazas o lo que yo siento como amenaza? Siento como amenaza una pérdida. ¿Qué puedo hacer para evitar si lo estoy detectando que está presentándose en mi operativa? Si esa amenaza se presenta, siento miedo ante las pérdidas, es porque no establecí previamente eh, el riesgo que iba a asumir. Esa gestión de riesgo es una competencia que se necesita para poder operar y ser exitoso en el trading. Como tal, entonces, cuando evaluamos, hacemos esa evaluación, nos hacemos esa misma autoauditoría y podemos evaluar en qué momento estamos fallando, y podemos hacer ese mismo análisis DOFA de las debilidades, oportunidades y amenazas y cómo podemos actuar frente a ellas. Estamos ejerciendo también como ese control de calidad de nuestra operativa. El control de calidad demanda que no solamente que se haga el análisis, la evaluación de lo que está pasando y de la identificación de dónde está el problema, sino que se ejecuten unas acciones de mejora que ayuden a que el proceso se dé de manera eficiente y la gestión se realice a cabalidad de manera exitosa. Como tal, entonces, la implementación de estas acciones de mejora, en el caso tal de la empresa, se podrían dar pues, actuando previamente en las inducciones corporativas, como ya les había indicado, mejorar las competencias de los empleados con formación, con capacitaciones específicas del cargo, con capacitaciones en fortalecimiento de competencias. En este caso también debemos identificar qué acciones de mejora nos pueden servir. Es decir, me está faltando información acerca de la acción del precio, voy a intentar estudiar más eso y fortalecer a esa competencia dura para que pueda mm, pues mejorar esa, sí, esa competencia o ese problema que se me pueda presentar por esto. Asimismo, es importante tener en cuenta que como en una empresa nosotros debemos tener la capacidad de premiarnos cuando hacemos las cosas bien. Es decir, si tenemos la disciplina de poder llegar a hacer una planeación estratégica como esta para nosotros mismos, para nuestro negocio y seguir la cabalidad o por lo menos intentar hacerlo, intentar generar la tarea de evaluarnos, de autoevaluarnos, de implementar gestiones de mejora a nivel técnico o a nivel de psicotrading también, poder premiarnos, de alguna manera poder premiarnos. Bueno, entonces, hasta este punto quiero que entiendan que para poder ser exitosos ustedes se deben visualizar como un negocio, como el empleado principal de su negocio, de su propia empresa, y como tal, si ustedes crearan su empresa, no les gustaría contratar un empleado negligente, un empleado que no sea competente, entonces van a buscar y van a ver la posibilidad de contratar el mejor empleado para que opere sus cuentas, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que el mercado también se mueve en una forma multidimensional. Entonces, se separan las competencias, se pueden separar en la medida de que aparecen este tipo de fractales también en el mercado multifuncional. No estoy hablando de fractales del mercado, sino en estos fractales como de ejecución o como las áreas en las que se divide el trading. Vamos a ver, tenemos entonces aquí el dominio técnico para identificar las oportunidades. Quiero que quede muy claro acá que las competencias se dividen en tres dimensiones también o en tres aspectos importantes que son el saber, el hacer y el saber hacer. Vamos a tener claro eso, bueno, vamos a tenerlo claro. Las competencias se pueden clasificar en estos tipos
o en estos tres pilares también, que al igual que en el trading hay tres pilares importantes y casualmente coinciden también con, con la teoría de las competencias que debe necesitar cualquier ser humano para ejercer una labor. Cuando hablamos de saber, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de los conocimientos técnicos, de los conocimientos, el conocimiento en el caso específico del trading, del conocimiento técnico, del conocimiento fundamental, del conocimiento de los mercados, de cómo se mueven, del análisis de la acción del precio, del análisis chartista, de conocer de diferentes teorías del trading, de conocer de velas japonesas, de conocer de gráficos de ticks, reconocer qué tipos de órdenes se pueden ejecutar en el mercado, con qué apalancamiento, los diferentes tipos de broker, cómo esos tipos de broker manejan, son market maker o son brokers de futuros o bueno, etcétera. Cómo conocer las plataformas, cómo saber ejecutarlas, cómo poder entrar a una operación de manera eficiente y tener conocimiento de ello, un conocimiento claro. Todo este tipo de información, todo este tipo de conocimiento corresponde a las competencias del saber o también llamadas competencias duras. Entonces ustedes en este momento ya pueden ir como clasificando cuáles son esas competencias duras que ustedes tienen dentro de su proceso de aprendizaje o en el nivel de proceso de aprendizaje que ya llevan para saber cuáles tienen y cuáles les podrían hacer falta. Estas competencias duras en el trading hay que tener mucha paciencia para poder estudiar tanta información que hay ahorita en el mercado. Entonces, como tal, es importante encontrar una mentoría buena, pero pues ahorita también es bastante difícil porque aparecen mentores por montones, unos buenos, otros malos, otros regulares, unos con una estrategia, otros con otra estrategia diferente y es mucha información la que se tiene que manejar en el trading, no solamente es la acción del precio, sino lo que hablábamos anteriormente, si yo defino o quiero ser day trader, si quiero ser swing trader, si quiero ser scalper y todo lo que tengo que pasar para poder definir y establecer eso es demanda muchísimas horas de estudio, muchísimas horas frente a los mercados, frente a los gráficos, analizando, investigando, comparando principalmente. Entonces, este desarrollo de competencias duras en el trading es uno de los pilares principales para el fracaso, porque en algunas de las personalidades, en casi tres de las personalidades derivadas de los modelos de crianza, la mayoría son facilistas y no se toman el tiempo, no tienen la paciencia para poder destinar el tiempo para poder estudiar y para poder aprender de manera idónea esta profesión, porque es difícil, porque demanda tiempo. Entonces, de allí el afán de entrar al mercado, a operar, a ensayar, a jugar a la ruleta, a ver si atino finalmente a la dirección del mercado o no. Y partiendo de eso, de ese punto, es que empezamos a perder en el mercado. Entonces, dentro de las competencias duras, también tenemos el hecho de aprender a gestionar nuestro riesgo, a gestionar el riesgo a nivel de la cuenta en sí, cuánto porcentaje de la cuenta estoy dispuesta a arriesgar en un día, en una operación, en la semana, en el mes. Todo esto va dentro de esa planificación. No solamente estoy hablando del plan de trading, que es la operativa, sino el plan para mi negocio. ¿M? Entonces, como tal, esa gestión de riesgo que me lleva a proteger mi patrimonio, que debe estar dentro de mis objetivos organizacionales iniciales, el proteger el patrimonio de mi empresa,
debe ser una de las competencias o una de las más importantes dentro de esas competencias duras del saber. Debo saber cómo gestionar mi riesgo, no solamente de mi cuenta en general, sino de las operaciones. Cuando entro al mercado, cómo gestiono mi operación. Definitivamente yo me voy el uno a uno si se va al take profit bien o si se va al stop loss también. ¿Estoy dispuesta a asumir ese riesgo? O definitivamente no, yo prefiero gestionar mi operación, tratar de analizar la acción del precio y verificar si tengo una mente flexible y no soy psicorrígida, puedo identificar y tener la tranquilidad de que el mercado puede devolverse, ponerse en mi contra y puedo de alguna manera cerrar, minimizar mi pérdida y así gestionar la operación de manera efectiva. Esa es una competencia importantísima, una competencia dura que debemos todos los traders desarrollar a cabalidad para poder llegar a ser unos traders exitosos. Entonces, hablamos del saber, entonces tenemos el conocimiento, tenemos la, toda la información que ya debimos haber buscado en el mercado, haber pagado mentorías, haber averiguado. Ahora están las del hacer, que están las mismas de la gestión de riesgo. Esta de gestión de riesgo pertenece a estos dos pilares, a estas dos fuentes, tanto del saber como del hacer, porque tenemos que investigar primero, aprender, conocer, pero también hacerlo, gestionarlo, el riesgo para poder aprender a manejarlo. Entonces, esta gestión del riesgo es una competencia del saber y del hacer. Cuando ya empezamos a hacer, porque esto se divide así, porque podemos nosotros hacer y saber. Es decir, sabemos de trading, investigamos, pero no lo hemos hecho, no hemos intentado porque consideramos que no, que es el orden, ¿no? El orden adecuado de aprendizaje. Hasta que no sé, considere que estoy segura de que sé lo que tengo que hacer para entrar al mercado, no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a un punto en el que entramos al mercado sin el saber. Y ahí es cuando empezamos a conocer y empezamos a saber en el hacer. Al revés, hacemos las cosas al revés. Debemos primero saber y después sí del saber empezar a hacer. Por eso primero vamos a la universidad, vamos a estudiar medicina, vamos a estudiar cualquier carrera. Todo es lo mismo. Primero estudiamos, después la ejercemos. Acá debe ser igual. Primero estudiamos, después ejercemos, ejecutamos. Pero entonces cometemos el error y la mayoría de las pérdidas se nos dan cuando empezamos en el hacer. Empezamos en el hacer antes del saber. Entonces, cuando funcionamos de manera correcta en el orden establecido, todo esto, ejecutamos estos dos en trading, están muy relacionados, mucho, estos dos, se complementan muchísimo. Estos dos son dos pilares importantes porque en la misma medida, como en cualquier carrera, la práctica es necesaria para poder aprender, pero está aún la práctica dentro del proceso de aprendizaje. Aquí podemos darnos cuenta y evaluar. Esta es como la fase en la que nos damos cuenta y empezamos a evaluar si qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho, hacemos introspección, hacemos auditoría, estamos pendientes de corregir los errores. Por eso acá es importante que hagamos esto primero en demo. Empecemos a aprender a hacer en demo o en una cuenta real, pero con, con fondos que no tengamos, que no sean de necesidad vital para nosotros, que no sean los fondos del arriendo, los fondos del mercado, del colegio de los niños, sino con un dinero que podamos destinar, por ejemplo, el de las cervezas del fin de semana con los amigos. Abramos una cuenta pequeña y empecemos con microlotes a operar, a ensayar, a saber cómo se maneja el riesgo, qué tipo de órdenes puedo meter, si me gusta más operar en Forex o me gusta más metales o me gusta más los índices,
o el mercado de futuros, o me gustan más las acciones. En la práctica es donde empiezan a identificar qué les gusta más, con qué se sienten mejor, con qué mercados pueden operar mejor, qué tipo de plataformas se les facilita más poder manejar. Y en ese orden de ideas, en ese mismo proceso ordenado, podemos pasar ya a este pilar, en donde ya aquí el saber hacer confluye también las habilidades o las competencias blandas que todo el mundo determina que en sí son las más importantes para poder culminar de manera efectiva y satisfactoria nuestro proceso de aprendizaje. Aquí entonces tenemos como competencias blandas, que es lo que llamamos realmente psicotrading, no como toda esa cháchara barata que nos venden en la mayoría de videos de YouTube. Aquí el saber hacer es cuando ya tú has hecho, has investigado, has hecho, has practicado y ya consideras que tienes una competencia, las competencias y la experiencia para poder llegar a saber hacer. Aquí es donde ya un trader puede definirse, denominarse profesional y exitoso. ¿Qué demanda? Que todas esas competencias duras, competencias técnicas y de conocimiento confluyan y se armonicen con la gestión emocional que demanda este negocio. Y pues todos en sí, pero este negocio específicamente necesita más de ese manejo emocional, de ese conocimiento y control emocional que se necesita. Entonces, a partir de aquí voy a empezar a describir cuáles son las competencias blandas más importantes a nivel de psicotrading que necesitamos para ser traders exitosos. La primera de ellas podríamos definirla como la disciplina y el apego al plan. La generación del plan, se supone que ya lo tenemos que tener establecido, entonces ya es el apego al plan que hemos ya ejecutado, diseñado previamente. Acá es donde empezamos nosotros a identificar qué tipo de personalidad tenemos con base en lo que les expliqué en el video anterior y cómo ese tipo de conocimientos, de apegos, de hábitos negativos que tengo desde mi infancia, desde mi juventud, mi adolescencia, me pueden estar afectando esa disciplina y ese apego al plan. Si yo tuve una infancia en donde no tuve normas, no tuve límites, me va a quedar más difícil poder apegarme a ese plan. Entonces, ¿cómo lo empiezo a trabajar? Ya en otro video hablaremos más a fondo, pero esta información ya les empieza a dar muchas pautas para que ustedes puedan empezar su proceso de mejora, su gestión de mejora para el cambio. Otra de las competencias que podemos establecer aquí como blandas que interfieren a nivel de psicotrading es la gestión emocional en sí. Hablamos de gestión emocional cuando identificamos ese tipo de respuestas emocionales negativas en el momento en el que estamos operando, cuando nos empieza a dar el miedo, cuando sentimos inseguridad acerca de nuestro análisis o cuando sentimos inseguridad acerca de una operación que ya está en el mercado y no sabemos si quitarla, si no, si cerrarla, si dejarla pasar, si extender el stop loss. Toda esa gestión de emocional se va puliendo en la práctica, pero también teniendo como base el conocimiento de cómo se han generado y cómo de aquí partimos para poder generar el cambio, gestionar el cambio. Otro tipo de competencia blanda que podemos establecer acá es la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración cuando el mercado no se mueve como queremos, la tolerancia a la frustración cuando tenemos una pérdida, la tolerancia a la frustración cuando quemamos una cuenta. ¿Cómo manejamos ese tipo de situaciones? Si lo hacemos de manera efectiva, funcional, si tomamos esas pérdidas como el mismo proceso de aprendizaje,
que no lo podríamos denominar como pérdida, sino como una inversión en este mismo universo del proceso de aprendizaje que estoy pasando, tomarlo como, por ejemplo, esta pérdida puede ser como el semestre que estoy pagando en este mes para poder aprender. Cuando estamos en la universidad y tenemos que pagar también porque nos den una plaza para poder hacer una práctica como tal, ahí no lo tomamos como una pérdida. Si ya sabemos previamente que tenemos que pagar por un semestre, tenemos que pagar por, por esas prácticas previamente, entonces, ¿por qué no lo tomamos o buscamos herramientas para poder cambiar, hacer biohacking a nuestro cerebro y convertir esa experiencia negativa en algo positivo, para que en el momento en el que se presente, si yo ya lo tengo establecida, la pérdida que voy a asumir ese día no me afecte emocionalmente para nada? Entonces, allí, obviamente, la aceptación a las pérdidas sería una competencia a desarrollar muy importante también a nivel de psicoterapia. El psicotrading es específicamente esto, saber ejecutar nuestro plan sin que las emociones interfieran en ello. Teniendo en cuenta esto, tenemos que tener una competencia muy importante también, que es el pensamiento probabilístico. Es decir, saber que ni en el mundo ni en el mercado todo es perfecto. Hay inconsistencias, hay subjetividad, a veces las personas responden de una manera de la cual no esperamos, en el contexto laboral, en el contexto social, en todos los contextos de la vida puede estar ocurriendo esto. Así como en el mercado, a veces el mercado nos da indicios de que va a subir, otras veces nos da alguna alerta para bajar, de pronto si tenemos un indicador, nos muestra, nos da el indicador un mensaje que sube, mientras otro indicador nos está dando el mensaje de que baja. Entonces, como tal, tenemos que estar dispuestos a ser flexibles y tratar de asumir este tipo de cambios y de incertidumbre y de saber que cualquier probabilidad se puede presentar y saber programar como haciendo el backtesting o saber identificar de alguna manera que tengo una personalidad que es psicorrígida y que no es flexible al cambio, puedo empezar a trabajar desde allí, teniendo ya el conocimiento para poder hacerlo y manejar ese miedo a perder o la negativa a perder o al aceptar los cambios. Está, está modificando de alguna manera nuestro cerebro, nuestro pensamiento para poder mejorar en nuestra operativa. Aquí también otro de las competencias importantes es la paciencia. En el caso tal de que no la tengamos, podemos de alguna manera manejar o fortalecer esta competencia, como les decía anteriormente, identificando si definitivamente yo no sirvo para hacer swing, para hacer intraday cuando se enranga el mercado, evitar entrar en cuando el mercado está errático y tratar de buscar operar en los momentos en el que el mercado es más volátil, como en las aperturas, como tal, y esta paciencia, ese desarrollo de la paciencia, pues ayuda también a que evitemos el FOMO, el estar entrando por impulso, el estar pensando que se nos va a pasar la operación si no entro en este momento específico. Entonces, como tal, hay algunas otras competencias que en este momento se me pueden escapar, pero en la medida que vayamos integrando más información al canal y dentro de los live, las operativas en vivo que realizo todos los días, voy a ir implementando más información que a ustedes les puede servir. Teniendo en cuenta esto, entonces,
El dominio técnico comienza con el análisis experto del entorno. Esto significa que lo que les hablaba inicialmente, podemos hacer un análisis previo de todas las amenazas, los análisis DOFA, debilidades, amenazas, oportunidades que podamos tener para poder contrarrestar ese tipo de situaciones estresantes del mercado a nivel psicológico. Cuando tenemos el conocimiento y sabemos hacer las cosas, ya a medida que más lo hacemos, se nos va a facilitar y ya lo vamos a hacer a nivel inconsciente como cualquier otra actividad en la vida, como aprender a manejar un vehículo, como aprender a montar bicicleta, como cualquier otra actividad demanda esa misma responsabilidad, esa misma planeación, esa misma disciplina, esa misma enfoque, esa misma conciencia, esa misma organización, y si no se realiza de esa manera o medianamente similar a esa manera, entonces siempre va a presentarse obstáculos o se va a demorar más el proceso de éxito. Entonces, el análisis técnico avanzado, el análisis fundamental y las tecnologías, saber manejar las tecnologías de ejecución en el trading son son los pilares de esas competencias duras que necesita un trader para ser exitoso. El pensamiento probabilístico, cálculo de probabilidades, hacer el backtesting, la optimización pues de los recursos de la información que tenemos, optimizar nuestra estrategia, eh, ensayar, mirar contextos, hacer análisis, patrones, identificar patrones estadísticos más probables, realizar las métricas de rendimiento, tratar de manejarlo de una manera más objetiva y que pueda ser estadística de manera cuantitativa. Eso nos ayuda a tener más seguridad y estas siguen considerándose competencias duras. La gestión del riesgo, como les decía anteriormente, corresponde entre competencia dura y blanda porque ya pues también es más, pues está en igual porcentaje en los dos dimensiones. Se debe aprender mediante la experiencia de otros, se puede aprender a manejar el riesgo, como identificar de acuerdo al monto de mi cuenta cuánto puedo arriesgar a nivel de porcentaje. De eso hay mucha información en Internet, en las redes. Aprender cómo hacer la gestión monetaria, el cálculo preciso de lo que arriesgo tanto en la cuenta como en cada operación, el ratio riesgo-beneficios, y identificar si soy un trader poco paciente, abro operaciones del 1 a 1 o el 1 a 2 máximo, o soy un trader swing o que me gusta dejar correr operaciones y estoy bien, me siento bien con eso, o definitivamente yo me he dado cuenta que un ejemplo, la, mi estrategia me permite tomar un riesgo con un ratio beneficio negativo, es decir, perder 3 a 1 en el caso tal de que se dé mi operación, pero garantiza que el mercado se mueva más rápido y me llegue a mi target de una manera más efectiva y rápida, porque no tengo paciencia para poder esperar la ejecución o el desarrollo largo del mercado. Y todo ese tipo de parámetros a identificar corresponden a las competencias blandas y duras de alguna manera, porque las podemos fortalecer tanto desde el término o el contexto del conocimiento como también de la práctica. Entonces, como que confluyen desde las dos dimensiones. El control de la exposición, si extiendo o no mis stop loss, todo eso lo aprendo desde los dos contextos, desde el conocimiento con la experiencia de otros a través de la información que me brindan otros traders de su propia experiencia, o ya en la ejecución de mi operativa con mi propia experiencia.
Bueno, dentro de la disciplina emocional, lo que habíamos hablado, la gestión del miedo, la codicia y el estrés y en entornos de alta presión, pero eso no se maneja así como así con solo la bitácora y anoto, es importante. Lo que pasa es que cuando hablan la mayoría de videos de psicotrading, de que hacer la bitácora, de que generar el registro, eso va incluido dentro de una planeación estratégica, debe ser algo más profesional. Esa planeación estratégica organizacional de nuestro negocio debe ser más profesional y estar previa, no cuando ya estamos ejecutando las operaciones, no cuando ya entramos al mercado sin saber nada, generar esas bitácoras que indican en esos cursitos de psicotrading no van a servir para nada. Esa narrativa y esa organización se tiene que hacer previa al momento de entrar al mercado. Esa gestión, así mismo vamos a poder de manera organizada, nuestro aprendizaje se va a poder dar o la neuroplasticidad de nuestro cerebro se va a dar de manera organizada y la ejecución se va a adoptar de manera más propia, estratégica y en pro de conseguir los objetivos que queremos, que es ser rentables, consistente. Esa gestión del miedo y esa resiliencia, esa disciplina no se generan porque ya lo vi en un video y ya de aquí salen ustedes ya resilientes y gestionando el miedo y ya no le tienen miedo a nada y ya son completamente disciplinados ya mañana después de ver este video, no. Ustedes ya tienen un insight en su cabeza teniendo en cuenta la información que yo ya les brindé desde el primer video. Y acá están ampliando ese espectro, ampliando esa información en su cerebro para poder, y eso ya dio el inicio de apertura al cambio. Entonces aquí se habla pues de la auditoría que se debe tener, pero como les digo, no solamente en el propio contexto ya operativo en el mercado cuando ya perdí, sino desde una planeación juiciosa, objetiva, previa del mercado. Entonces ahí desde allí es donde se debe establecer esa bitácora con el registro diario, pues no solo de las operaciones, sino de lo que les digo, de si estoy cumpliendo con las competencias duras y blandas que me demanda esta profesión, principalmente las duras, si hablamos del orden en el que se debe ejecutar. Entonces aquí estamos hablando de bitácora, registro de operaciones, pero la bitácora no debe empezar con el registro diario de operaciones, debe empezar con la bitácora de si yo estoy aprendiendo todo lo que tengo que aprender en el trading, estoy evaluando o tomando mentoría de curso, lo que sea, de acción del precio, sé cuáles son los principales indicadores que se manejan en trading, sé cuáles son los principales em, factores que hacen mover el mercado, con el volumen, la volatilidad, de dónde vienen, porque influyen, sé cuáles son las diferencias del mercado, Forex, sé cuáles son las diferentes plataformas, cuál puedo manejar mejor y se adapta más a mis necesidades, conozco previamente las posibilidades que me brinda el mercado para poder operar con cuentas pequeñas, con empresas de fondeo, manejando o operando futuros o acciones, opciones sobre acciones. Conozco ya toda esa información que he visto en redes o definitivamente considero que todavía tengo vacíos para poder eh, llenar. La bitácora empieza desde las competencias blandas, identificar perdón, las competencias duras, qué competencias me hace falta por desarrollar antes de empezar a gestionar. Entonces aquí sí la información me quedó un poquito errada porque la bitácora no solo empieza desde las operaciones, empieza desde todo el proceso, desde el inicio del proceso de aprendizaje y desde la planeación estratégica de mi negocio. Las auditorías, como les había comentado, las estadísticas mensuales, no solamente a nivel de gestión de ganancias de la operativa, sino la auditoría a nivel del área de desarrollo de mi empresa, de si yo estoy destinando el tiempo necesario para capacitarme, para estudiar, para formarme, para llenar los vacíos que tiene mi mente aún de la información a nivel técnico fundamental y todo lo que deriva de los mercados. Esa es la auditoría principal que debemos empezar a hacer. La optimización,
el ajuste del parámetro de los datos, tratar de manejar con indicadores no solamente las ganancias y las pérdidas de las operativas, sino también la ganancia y la pérdida en cuanto a si he avanzado o no en cuanto a los conocimientos, establecer qué día voy a aprender sobre análisis técnico, si esta semana o este mes voy a aprender sobre análisis fundamental y destinar el tiempo y esforzarse y de realmente disciplinarse para poder completar esa información que necesito para poder entrar al mercado sin sesgos, sin miedo, de una manera más segura. Y todo esto de la gestión de los procesos está inmersa en esa misma gestión de planeación universal de nuestro negocio. Estandarizar las rutinas, reducir el cansancio y errores operativos. Entonces, para eso se establecen diversas estrategias y técnicas también, de las cuales ya cuando vayamos al siguiente paso de este curso, podemos ahondar un poco más sobre qué técnicas podemos utilizar para poder manejar ese tipo de agentes estresores como la rutina y el cansancio. Entonces, en sí, el lograr la consistencia y el éxito en el trading requiere de todo este montón de habilidades interconectadas que tienen el pilar acá en el centro de lo que les hablaba en el capítulo anterior, de dónde viene la raíz que ha desarrollado nuestra personalidad, que nos ha em, brindado esas experiencias, esos conocimientos, esos hábitos que tanto negativos o positivos nos han ayudado a enfrentarnos a la vida, al mundo, y estando aquí en el centro, esos hábitos, esas, ese conocimiento que tenemos ahora, ¿no? De que aquí están estos pilares, son las pautas de crianza, los modelos de crianza, en que saber no, saber qué modelo de crianza ha dirigido mi personalidad desde la niñez, para poder establecer asimismo qué acciones de mejora voy a hacer, voy a tener en cuenta, voy a tratar de buscar para poder pasar todo el resto de los procesos de, de aprendizaje de manera correcta, ordenada, objetiva, empezando a estudiar toda la información técnica, todo lo que tiene que ver sí, con el saber, toda la información de competencias blandas que se desarrollan también en el hacer y todo el manejo de emociones que también corresponde a las competencias blandas, pero que derivan también de aquí. Entonces todo es un ciclo que interfiere, uno a uno se interrelacionan y debemos tener a nivel global en cuenta todas estas dimensiones para poder trabajar en todas al mismo tiempo para hacer que nuestro proceso de aprendizaje y el éxito en el trading se den de manera organizada y efectiva. Y sí tenemos en cuenta que todo en la vida es un aprendizaje continuo y que hay cambio, lo que hablábamos del pensamiento probabilístico, aprender a ser flexibles, a saber que así como el mercado cambia, la vida cambia. No solamente en el mercado estamos expuestos a pérdidas, sino también en la vida normal. Perdemos familiares, perdemos trabajos, perdemos cosas materiales y debemos estar fuertes a nivel espiritual, a nivel psicológico, mental, emocional, para que podamos asumir todo ese tipo de situaciones que en la vida se nos presentan, así como a nivel financiero en los mercados cambian, evolucionan, se transmutan. Debemos ser de esta manera flexibles mentalmente, tener muy activa nuestra neuroplasticidad
En el cerebro tenemos que estar constantemente en aprendizaje y ser, lo que les digo, flexibles no para estar cambiando de estrategia de un día al otro, sino flexibles para tratar de adaptarnos a las condiciones nuevas que nos brinda el mercado cada día. Y pues adaptar también nuestra estrategia, pero de manera objetiva, no por inseguridad, no por desconfianza, no porque tuve una mala racha, no, tratar de ser objetivos en cada una de las acciones que realicemos. Entonces, en sí, como conclusión, enfóquense en entender que su trading, que su profesión, si la quieren hacer a conciencia, si realmente es su pasión, van a tener que entenderla como un negocio profesional, un negocio, una empresa que ustedes deben de organizar, cuidar, hacer seguimiento, acompañar, comprender, dar gratificaciones también y asimismo van a poder ver los resultados del éxito. Si ustedes quieren que yo los acompañe en este proceso, síganme, den like, compartan el video y próximamente vamos a estar eh, publicando la otra parte, la continuación de este curso de psicotrading, que sí es un verdadero curso de psicotrading. Les habló Ángel Psicotrader, su Ángel Psicotrader. Recuerden que si ustedes pueden dominar todos estos puntos importantes, pueden dominar su mente, van a dominar el mercado también. Cuídense mucho, los quiero.